Hace una semana, el presidente Gabriel Boric encabezó la entrega del rompehielos Almirante Viel. Se trata de la primera embarcación de este tipo de Sudamérica y que fue destacada por el mandatario como un hito en el resguardo de los derechos soberanos antárticos de nuestro país. Es un avance que va acompañado del proceso de concesión del Centro Antártico Internacional en Punta Arenas y el anuncio de la visita presidencial para enero de 2025 a la base chilena en el continente blanco. ¿Cuál es la importancia que tiene esto? Se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado, Luis Valentín Ferrada, abogado, doctor en Derecho e investigador del Instituto Milenio Base de Investigación Antártica, director además del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Luis Valentín Ferrada, gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Muchísimas gracias, mi invitación, encantado. Quiero partir preguntándote lo siguiente. Cuando el presidente dice esto es un hito, digamos, en el resguardo de los derechos soberanos antárticos de nuestro país, ¿qué debemos entender? ¿Que no están tan necesariamente ultra resguardados esos derechos? Me parece a mí que están del todo resguardados desde el punto de vista de los antecedentes que ellos tienen, desde el punto de vista documental, si tú quieres, pero la Antártica hay al menos dos puntos, uno para la Antártica y otro en general que hay que tener en cuenta. Respecto a la Antártica, si bien hay 7 países que tienen afirmaciones de soberanía sobre distintas porciones del continente, esto no tiene un reconocimiento universal. Entonces, estamos en un ámbito en que cada uno de estos 7 países, cuando se mira a sí mismo al espejo, considera que eso es territorio propio y en sus respectivos mapas, y en sus declaraciones, y en sus normas, eso está así. Pero esto en un contexto en el cual no existe un reconocimiento universal del resto de los países que participan en el sistema del Tratado Antártico. Entonces, esto obliga a reafirmar cada vez que sea necesario esos derechos. Eso diría yo que es lo primero. Y segundo, respecto a todos los derechos de los países, inclusive los derechos territoriales de Chile en el territorio americano, por así decirlo, es necesario estarlo reafirmando mediante actos concretos. No basta necesariamente tener un documento que diga algo si tú no haces manifestaciones propiamente de soberanía. Desde este punto de vista, el que Chile cuente hoy en día con la capacidad a través de este rompehielo de navegar y explorar hacia las profundidades del mar de Bellingshausen o hacia las profundidades del mar de Weddell y abarcar de alguna manera todo el territorio chileno antártico, al menos las partes que dan costa, por supuesto, que dan hacia los sectores marítimos, eso va a significar sin duda alguna una reafirmación de las capacidades de Chile de efectivamente estar presente en el territorio que predica como propio. Entonces, este rompehielos, en definitiva, lo que permite es eso, manifestación de soberanía. Manifestación y resguardo material efectivo de la soberanía. Y esto es importante porque hoy en día Chile tiene muchas buques que navegan en aguas antárticas, pero lo cierto es que habíamos perdido ya desde el año 2019 nuestra capacidad de contar con un rompehielo. Este rompehielo se llama Viel, en recuerdo del anterior rompehielos que también se llamaba Viel, que sirvió durante largos años en nuestra Armada, pero que en definitiva hubo que dar de baja. Y entonces pasamos una época en la cual perdimos o no teníamos las capacidades reales de llegar hacia la profundidad del mar de Bellingshausen y del mar de Weddell. Entonces, de alguna manera me parece que esto sí pone al país en un hito muy importante. Pero además, yo creo que hay un segundo hito aquí importante, y es que esto tiene que ver también con la capacidad de construcción naval de Chile. Y eso también me parece que ha sido destacado por el presidente de la República y por el comandante en jefe de la Armada y otras autoridades. Esto además pone a Chile en un nivel muy importante. Lo que tú decías, este es el primero a nivel latinoamericano que se construye. Entonces, no deja de ser importante eso también como un hito. Ya, y cuando hablamos de los derechos, porque aquí es importante entender entonces de qué derechos y cuáles son esos derechos. Chile tiene derechos sobre la Antártica con unos antecedentes muy, muy antiguos. De hecho, en los antecedentes que Chile reivindica para sí, incluso vienen de la época de Pedro de Valdivia en adelante, cuando Pedro de Valdivia se le
transfieren por parte de Sancho de la Hoz los derechos sobre la Terra Australis. Y luego, durante toda la época colonial, Chile siempre consideró que estos territorios, que no se conocían todavía, pero que se sabían que estaban hacia el sur de América, serían chilenos. Y luego, a partir del siglo XIX, cuando ya la Antártica se incorpora propiamente al devenir de la humanidad, entonces Chile empieza a hacer una serie precisamente, de manifestaciones materiales de controlar de alguna manera toda esta situación. Y por supuesto tenemos el año 59 con el Tratado Antártico un punto de quiebre en esta situación, pero que no significa que Chile haya perdido sus derechos soberanos sobre la Antártica. Deja contarle a nuestros auditores que estamos conversando con Luis Valentín Ferrada, es abogado, doctor en Derecho e investigador del Instituto Milenio Base de Investigación Antártica, ¿no es así? También académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Luis Valentín, cuando hablamos de que el proyecto de Centro Antártico Internacional en Punta Arenas, ¿no? Esta entidad, ¿de qué manera, como planteó el presidente Boric, va a reforzar la vocación antártica en nuestro país? Yo creo que uno de los puntos importantes de la interconexión del Chile americano con el Chile antártico está precisamente en las funciones que cumplen las ciudades de Punta Arenas y Puerto Williams. Y desde ese punto de vista, este proyecto del Centro Antártico Internacional me parece a mí que va a dotar a Punta Arenas de una serie de capacidades científicas, desde laboratorios, salas de reuniones, además va a ser muy icónico y eso me parece que es muy importante, va a ayudar mucho en la creación de una identidad, o profundizar más bien, o reafirmar la identidad antártica de Punta Arenas. Entonces me parece que es muy importante y sin duda alguna nos va a permitir entonces, hay gran parte de los programas antárticos que pasan hacia la Antártica, pasan por Punta Arenas. De los programas que operan en la península antártica, salvo el argentino, prácticamente todos, cambia un año con otro, pero prácticamente todos, que son alrededor de 28 programas antárticos distintos, de otros países distintos a Chile, diremos, pasan por Punta Arenas. Entonces, el poder contar con esta infraestructura, con estas capacidades para servir a nuestros propios científicos, pero además para ofrecérselo a la comunidad internacional, me parece que va a ser un hito muy importante, sin duda alguna. Luis Valentín Ferrada, ¿y cómo analizas el avance de la infraestructura en la Patagonia Antártica, ¿no? Y cómo aquella, o cómo eso, ¿no? Tiene relevancia no solo científica, sino también geopolítica? Me parece que estamos ahí un poquito tarde en algún sentido. Hay un trabajo que se está haciendo importante. Estamos tarde porque tiene dificultades materiales, sin duda alguna, pero el Estado de Chile podría enfatizar mucho más y efectivamente tratar de avanzar mucho más en eso, que tiene que ver con la construcción del camino que une Porvenir básicamente con el Canal del Beagle y que permite entonces transitar por Tierra del Fuego, por territorio chileno hasta el Canal del Beagle y luego, eso va a tener que ser a través de barcazas o algún sistema de esa manera, poder cruzar a la isla Navarino de tal manera de llegar por territorio chileno, por tierra, hasta Puerto Williams. Eso es un proyecto que se trabaja hace mucho tiempo, el Cuerpo Militar del Trabajo está trabajando en esa área, ahí en la cordillera de Darwin son áreas difíciles geográficamente para este avance, pero es un avance que ha ido muy, muy lento. A esto se agregan otros dos proyectos que tienen un avance mayor los últimos tiempos, que es el mejoramiento de el muelle multipropósito en Puerto Williams y también algunos mejoramientos que se están haciendo en el aeródromo de Puerto Williams. De alguna manera esto va a permitir, una vez que todas estas obras estén concluidas, esto va a permitir darle un mayor realce a Puerto Williams, también como un punto en el que el Chile americano avanza hacia el Chile antártico. Pero claro, basta ver, por ejemplo, quienes han tenido la oportunidad de visitar Ushuaia, que está casi al frente de Puerto Williams, en el Canal del Beagle, y la verdad que son dos realidades incomparables. ¿Por qué se debe eso? Bueno, porque Argentina ha puesto un esfuerzo mucho más importante en Ushuaia que el que Chile ha puesto en Puerto Williams. Entonces, esto no es algo que se pueda cambiar de un día para otro, son 50 o más años de inversión estatal y de esfuerzo estatal en ese sentido, pero si es que Chile no comienza desde ya
a reforzar efectivamente sus trabajos, sus labores, su infraestructura. Hay cosas muy interesantes que se han hecho en Puerto Williams en los últimos años, por ejemplo, la creación del Centro Subantártico, todo el trabajo que ha hecho ahí Ricardo Rossi y toda la gente que trabaja con él. Pero eso hay que multiplicarlo por varios, mira. Claro, ya que lo mencionas, quería preguntarte cómo tenemos que interpretar la construcción de una base en Ushuaia, precisamente junto a Estados Unidos, que por parte del gobierno argentino, y Milei ha dicho, esto nos avala el reclamo sobre la Antártica, lo que, claro, generó al menos una cierta inquietud. ¿Cómo lo ves tú? Me parece que esa noticia hay que leerla con un poquito de distancia. Yo no creo que eso se vaya a concretar en términos efectivos, ni mucho menos. Y me parece que las declaraciones y los movimientos que hace Estados Unidos en esta materia tienen mucho más que ver con su enfrentamiento con China que realmente con lo que pasa entre Chile y Argentina. Me parece a mí que durante los años del kirchnerismo, considerando también al presidente Fernández, por supuesto, y a la presidenta Fernández. China tuvo una presencia muy importante en Argentina, y de hecho hubo manifestaciones y salió en prensa de que China quería también construir una base ahí en Tierra del Fuego y todo aquello. Me parece que con el gobierno del presidente Milei, Estados Unidos ha visto que se le abre un espacio de oportunidad para incrementar la influencia estadounidense en estas materias. Entonces me parece que todas estas visitas, la general Robinson, cosas que se han hecho a nivel de diplomacia, etcétera, tienen mucho más que ver con esta lucha, que no es nada de soterrada, que es bastante abierta, entre Estados Unidos y China por ejercer influencia en distintas áreas del devenir mundial, incluido la Antártica, que propiamente con un tema chileno-argentino. Y me parece que esas informaciones que dio el presidente Milei no creo en realidad que vayan a concretarse en algo concreto, pero sí, lo que sí hay sin duda alguna, repito, es este interés de Estados Unidos de ejercer una mayor presencia en Argentina, donde en los últimos 20 años no les había sido posible. Claro, y cuando le contesta la Cancillería a Milei, ¿no es cierto?, y le responde diciendo que el Tratado Antártico congela las reclamaciones en la zona, ¿era necesario hacer ese punto? Yo creo que es importante. Chile con Argentina en términos generales tiene una bastante buena relación en materia antártica, en términos generales. Pero claro, tenemos también nuestras reclamaciones superpuestas. Entonces, por supuesto, cada vez que Argentina hace alguna manifestación de soberanía, Chile tiene la obligación de responder a ella. Uno podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo si la respuesta específica que se da es la que uno querría. Pero lo importante es que siempre tiene que darse una respuesta. Entonces, desde ese punto de vista, me parece muy bien que nuestra Cancillería haya hecho una manifestación. Y respecto a lo que pasó con los paneles solares, cuando finalmente el presidente Gabriel Boric dice, ¿los desmantelan ellos o nosotros? Se generó toda una situación ahí en la frontera, ¿no?, en la parte de la boca, de la entrada del Estrecho de Magallanes. ¿Cómo observaste ese impasse que se produjo ahí? Me parece que eso es bastante más grave de algún motivo, de algún punto de vista, porque es más grave porque es más contingente, pero también tiene una gran proyección a largo plazo. Ahí el problema no son los paneles solares, no son los 3 metros más. Por supuesto que había que sacarlo y me parece muy bien que lo hayan sacado. Ahí el gran problema es la pretensión argentina de ejercer un control sobre el Estrecho de Magallanes. Eso es lo grave, porque eso de alguna manera significa un desconocimiento tanto del Tratado de 1881, el Tratado General de Límite entre Chile y Argentina, como el Tratado de 1984. Entonces, en ese punto hay documentos oficiales argentinos que hasta el día de hoy manifiestan expresamente, sin lugar a duda ninguna, que Argentina tiene la pretensión de ejercer un control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes, lo que es absolutamente ilegítimo y Chile no puede permitir por ningún motivo. Entonces, claro, posteriormente el embajador Faurí de Argentina en Chile dijo que esto se iba a cambiar, que estaba en conversaciones, sí, pero creo que ahí nuestra Cancillería tiene una tarea, diremos, de controlar y exigir que esos cambios que haya que hacer a la política, esto está en la política de defensa argentina del año 2021, no deja de ser grave, ese es un tema al que hay que hacerle seguimiento, que efectivamente los argentinos cumplan su ofrecimiento de modificar aquello y de alinearlo con lo que son los compromisos oficiales de Argentina a este respecto.
Además que no olvidemos lo que pasa con el Canal de Panamá, que precisamente por la sequía, la falta de lluvias, ¿no es cierto?, está teniendo complicaciones definitivamente para que puedan pasar los grandes buques, ¿no? Y eso hace que pensar en que a lo mejor acá también no sabemos si Javier Milei o quién están viendo una oportunidad. Pero ese es un tema que vamos a tener que seguir profundizando, por supuesto, en otra entrevista. Pero sí quiero preguntarte, Luis Valentín Ferrada, respecto de otra señal, cuando el presidente Gabriel Boric adelanta que va a ir en su primera misión al Polo Sur, hasta la base estival de Chile. ¿Qué implica aquello? ¿Qué es lo que se puede, digamos, qué símbolo hay aquí? Sí, a ver, ahí hay dos cosas distintas. Donde Chile tiene una base no es en el Polo Sur, donde Chile tiene una base es en Glaciar Unión, queda todavía casi poquito menos de 1000 kilómetros del polo, queda todavía relativamente lejos, pero ya está muy en la profundidad, de todas maneras, y me parece que es un gesto importante. Ahora, si el presidente pudiera llegar al Polo Sur, me parece que sería, que entiendo son las pretensiones que hay, es una operación compleja, es una operación compleja desde el punto de vista de la cantidad de medios que hay que desplazar, el ejercicio que hay que hacer. Llegar al Polo Sur no es fácil, pueden ser volando, dependiendo del avión, por supuesto, pero volando desde Punta Arenas pueden ser 8 o 10 horas de vuelo, desde Punta Arenas hasta llegar. Entonces, lo más probable es que esto se vaya a hacer en dos partes y que se vaya a viajar primero a Glaciar Unión, donde ahí Chile sí efectivamente tiene la base Glaciar Unión, que es una base estival, pero que está ahí en ese lugar. Y desde ahí es relativamente fácil, con aviones especiales y todo eso, para llegar al polo propiamente tal. Eso me parece a mí que sería un hito muy importante. Sería el primer presidente de la República en el mundo, que tiene el Polo Sur propiamente tal. Otro presidente, el presidente Piñera, por ejemplo, estuvo en Glaciar Unión. Ya, pero ¿por qué sería importante de tu punto de vista que llegara al Polo Sur? Porque son hitos, porque Chile entiende que su límite sur es el Polo Sur, porque Chile entiende que Chile llega hasta el Polo Sur. Entonces, tener al primer mandatario, sea el presidente Boric o cualquiera, tener al primer mandatario de nuestro país en los límites extremos de nuestro país, me parece que uno, es un hito político muy importante, y dos, también manifiesta capacidades de nuestras Fuerzas Armadas que las tienen, No las tienen, así que, pero tienen que desplegarla, digamos, tienen que hacer el esfuerzo de desplegarla. Entonces manifiesta capacidades operativas de nuestra Fuerza Armada muy importantes, y eso es un aviso al resto del mundo, decirle, mire, somos capaces de llevar en buenas condiciones al presidente de la República hasta el Polo Sur. Ahí yo creo que hay ciertas cosas, entiendo yo que la planificación es ir, estar ahí, hacer alguna suerte de ceremonia y volver. Pero también sería interesante ver si acaso Chile incluso pudiera establecer un campamento transitorio en el Polo Sur, y incluso que el presidente de la República pernoctara en el Polo Sur. Ahí ya estamos hablando de cosas mayores. En el Polo Sur hay una base muy importante de Estados Unidos, la base Amundsen Scott, pero precisamente por razones de nuestra posición soberana, me parece que está muy bien que el presidente vaya a conocer la base, pero no me parece que fuera correcto que el presidente, por ejemplo, alojara en la base norteamericana, porque eso sería reconocer que dependemos de Estados Unidos para controlar nuestro propio territorio nacional. Eso es inaceptable. Si el presidente de la República, que yo creo que sería una muy bonita cosa, si el presidente de la República pretende alojar en el Polo Sur, eso quiere decir que nuestras Fuerzas Armadas tienen que estar en condiciones de establecer un campamento para que ello suceda. Las capacidades están. Se requiere la voluntad política. Muy interesante el análisis. Luis Valentín Ferrada, abogado, doctor en Derecho e investigador del Instituto Milenio Base de Investigación Antártica y director del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por habernos aportado con este análisis, ¿no?, de lo que pasa ahí en la Antártica. Muchas gracias. Encantado, cuando quieras. Muy buenas tardes. Gracias.